Bienvenidos, queridos espectadores, a Escándalos de Series Turcas, su refugio confiable en el mundo digital donde descubrimos historias invisibles, verdades que pocos se atreven a decir y los momentos más cautivadores en la vida de las estrellas más queridas de Turquía. Antes de sumergirnos en el informe de hoy, que es tan emotivo como revelador, les pido con cariño que se suscriban, toquen el botón de me gusta y, si desean apoyarnos a un nivel más profundo, se unan a través del botón unirse. Su presencia impulsa todo lo que hacemos, y sus comentarios le dan alma a esta comunidad que no deja de crecer. Ahora, vayamos a una revelación que ha dejado a los fans en shock y con el corazón apretado. Durante meses, algunos dicen que incluso años, circulaban susurros alrededor de Ozan Akbaba, ese actor carismático, disciplinado con su físico y famoso por su ética de trabajo casi incansable. Los murmullos apuntaban a una carga más dura que la fama y más exigente que cualquier maratón de rodaje. Y hace poco, esas voces difusas tomaron forma. Ozan ha estado lidiando con la diabetes, una condición de salud que había protegido con una privacidad firme, casi infranqueable. Todo comenzó con una escena aparentemente inocente. La semana pasada, las cámaras captaron a Ozan saliendo de un hospital privado en Estambul. Las fotos se propagaron como fuego por las redes, impulsadas por la curiosidad del público y la enorme base de fans del actor. En esas imágenes, aunque intentaba ocultar el cansancio con una postura erguida y lentes oscuros, había algo en sus ojos, una densidad, una sombra de agotamiento, que sugería más que una simple jornada larga. Poco después, periodistas le preguntaron con insistencia, y Ozan respondió con una sonrisa medida. Dijo que estaba exhausto por la agenda implacable, por los interiores de sets sin ventilación y por escenas que exigían precisión y entrega. Sin embargo, como suele pasar con las figuras públicas, la explicación oficial no calmó la curiosidad. Empezaron a circular filtraciones atribuidas a fuentes cercanas, asegurando que Ozan llevaba un tiempo conviviendo con la diabetes y que ese esfuerzo silencioso estaba pasando una factura más pesada de lo que muchos imaginaban. En medio del torbellino, una pieza clave se hizo visible: el papel de Sinem Ünsal, compañera de vida y de oficio, que desde la discreción habría sido su ancla en los días más difíciles. A veces, dijeron, era ella quien lo acompañaba a controles médicos, quien negociaba con el equipo de producción pausas estratégicas o quien se llevaba el teléfono de Ozan un rato para que pudiera descansar sin interrupciones. La diabetes no es una cuestión menor. Atraviesa la vida diaria con exigencias constantes, vigilar niveles, planificar comidas con criterio milimétrico, sostener una estabilidad que el mundo del espectáculo rara vez brinda. Para un actor, sobre todo cuando los papeles requieren energía física, la condición impone retos singulares. Las jornadas de filmación superan con facilidad las 8 horas, y los horarios se estiran hasta la madrugada, la hora del cuerpo frágil y la mente nublada. Todo eso altera el descanso y el orden de las comidas, dos pilares que, si se tambalean, empujan el azúcar en sangre a la montaña rusa. Quienes conocen la rutina de Ozan describen episodios intermitentes de agotamiento súbito, momentos en los que la energía parecía apagarse de un golpe y el equipo tenía que pausar. Lo asombroso no es que esas pausas existieran, sino la forma en que Ozan las gestionaba. Con serenidad y método, como si hubiera pactado con su propio cuerpo un protocolo inviolable. Lo veían beber agua entre escenas, revisar discretamente sus niveles, ajustar el ritmo sin victimismos. Su profesionalismo, ya admirado, se mostró aún más brillante ante quienes lo observaron de cerca. Antes de seguir, una breve pausa de parte de su familia de Escándalos de Series Turcas. Si este análisis les está gustando, suscríbanse, dejen su opinión en los comentarios y apoyen el canal con el botón unirse. Cada gesto nos permite traerles historias así con mayor profundidad y respeto. Compañeros de trabajo del famoso actor, con cautela, han admitido que la industria no le ha dado tregua. Algunos revelan que Ozan sigue una dieta estricta, con azúcares bajo control y un enfoque en proteínas y fibra para sostener la resistencia. Hay quienes lo han visto dejar a un lado el catering de rodaje para abrir un pequeño contenedor preparado por Sinem, con raciones medidas y opciones pensadas para no disparar los niveles. Entre toma y toma, él bebe agua, respira hondo, se estira con cuidado. La imagen del brillo glamuroso oculta realidades duras, y el mundo del entretenimiento turco no es una excepción. La decisión de Ozan de guardar silencio no nace de una desconfianza hacia sus seguidores, dicen los cercanos, sino del deseo de separar el personaje público de las batallas privadas. Quienes lo conocen lo describen como reservado, con una terquedad elegante para impedir que su salud eclipse su trabajo. Sinem, por su parte,
Habría sido la guardiana de ese límite, la que devuelve el foco a la actuación cuando la conversación se desliza hacia el morbo. Osan no es el único artista que opta por el silencio. Muchos actores reconocidos han protegido sus diagnósticos para evitar especulaciones, juicios erróneos o obstáculos en su carrera. La enfermedad, en figuras públicas, se convierte con facilidad en combustible de rumores, lecturas superficiales y relatos que poco tienen que ver con la realidad. En el caso de Osan, la privacidad funciona a la vez como escudo y como declaración de fuerza. En lugar de permitir que el diagnóstico lo defina, él se mantuvo firme en la faena, construir personajes que tocan al público. Mientras la noticia se asomaba al espacio público, las redes se inundaron con mensajes de cariño. Las etiquetas con su nombre se mantuvieron en tendencia por horas, y el cariño floreció también para Sinem, considerada por muchos como el sostén silencioso de esta etapa. Miles escribieron con admiración, agradeciendo la entereza de ambos y recordando que una condición crónica no apaga el talento ni la dignidad. Otros, en cambio, se preguntaron por qué el secreto duró tanto. Algunos seguidores, con tono dolido, desearon haber podido acompañarlos antes con palabras de ánimo. La respuesta, sin embargo, estuvo en esa complicidad que la pareja cultiva, la frontera entre lo que comparten con el mundo y lo que preservan para ellos. Y ahora, una pregunta para ustedes, la familia de escándalos de series turcas. ¿Deben las celebridades compartir sus desafíos de salud o tienen derecho a una privacidad total? ¿Qué estrellas turcas quisieran que abordemos en próximos videos? Sus opiniones marcan el rumbo del canal y nos encanta leerlos. Pese a la condición crónica, Osan no ha cedido en su disciplina. Integrantes del equipo comentan que ensaya con una precisión que asombra, y que cuando el cansancio asoma, la determinación en sus ojos se agudiza, como si el reto le encendiera una voluntad extra. Su rutina de ejercicio, cuentan, está ajustada a un cuerpo que necesita constancia más que explosión, pasos medidos, fortalecimiento gradual, metas sostenibles. Mantenerse en forma siempre fue parte de su identidad, y esta etapa apenas añadió una capa de intención. Los portales de entretenimiento han aprovechado las filtraciones para analizar su alimentación, su entrenamiento y esas adaptaciones silenciosas tras bambalinas para proteger la salud. Los fans quieren saber, sí, pero más por cuidado que por cotilleo. Muchos jóvenes han interpretado esta lucha silenciosa como un mensaje poderoso, que la enfermedad no borra los sueños ni clausura la ambición. Hasta ahora, Osan no ha compartido en detalle su condición en primera persona. Pero voces cercanas aseguran que no descarta usar su plataforma para elevar la conciencia sobre la diabetes. Si decide hablar, podría inspirar a quienes batallan con lo mismo. Sus proyectos, dicen, seguirán sin interrupciones. Los equipos ya están más atentos. Pausas pactadas, opciones de comida adecuadas, espacios de descanso. Y allí aparece de nuevo Sinem, coordinando, anticipándose, rescatándolo de una entrevista cuando detecta que la energía baja, y dejándolo respirar. A veces, se dice, él le toma la mano en silencio, como quien agradece un faro en mitad de la niebla. En redes, ella dejó hace unos días un mensaje breve: cuidar también es un arte. No mencionó diagnósticos ni nombres. No hacía falta. Quien conoce a la pareja leyó entre líneas un pacto, que con palabras o sin ellas, van juntos. Algunos insistieron en que el silencio alimenta el rumor, otros aplaudieron la elegancia de mantener el corazón a resguardo. Y quizá ambas cosas sean verdad. Porque en esta historia no hay héroes ni villanos, solo dos intérpretes aprendiendo a sostenerse en un escenario que no perdona la fragilidad. Gracias por acompañarnos en esta crónica profundamente humana. Si la travesía de Osan Akbaba, con el cuidado firme de Sinem Unsal a su lado, los ha conmovido, ayúdenos con su suscripción, su like y su comentario aquí abajo. Y recuerden, si desean fortalecer aún más esta comunidad, pueden apoyar con el botón unirse. Esto es Escándalos de Series Turcas, donde cada historia encuentra su voz, cada fan encuentra su casa y cada camino de una celebridad se cuenta con respeto. Manténganse atentos, sean amables y nos veremos en la próxima historia.